Se rieron en cuanto vieron su configuración. No fue una risa abierta ni descarada. En la Academia de Combate Orbital Aegis, la burla se expresaba con miradas, silencios cargados y microgestos de desprecio perfectamente entrenados. Pero todos la reconocieron. ¿Eso es todo?, murmuró alguien. El cadete Elías Navarro permaneció inmóvil frente al banco de armamento, ajustando con calma una plataforma de francotirador que parecía sacada de un museo olvidado. El rifle no tenía estabilizadores cuánticos. No tenía asistente predictivo de trayectoria. Ni siquiera un sistema de corrección gravitacional automática. Metal. Óptica. Munición cinética. Nada más. A su alrededor, los demás cadetes preparaban auténticas monstruosidades tecnológicas. Rifles de pulso con cálculo probabilístico en tiempo real, cañones de partículas con IA táctica integrada, sistemas capaces de disparar antes de que el tirador fuera consciente de la amenaza. El de Elías parecía vacío. Configuración obsoleta, anunció el sistema de evaluación. Penalización por ausencia de módulos inteligentes. Las risas se intensificaron. ¿Piensa apuntar a ojo?, dijo un cadete cirano, ajustando su visor neural. Eso es adorable. Elías no respondió. Colocó el rifle sobre su hombro con un gesto lento y preciso, como si cada movimiento hubiera sido ensayado miles de veces. No miró a nadie. No discutió. No explicó. Eso fue lo que más molestó. Cadete Navarro, intervino el instructor principal, comandante Jabel. Esta es una prueba de francotirador en entorno variable extremo. Viento artificial, distorsión atmosférica, interferencia electromagnética y objetivos en movimiento irregular. Su equipo no está diseñado para eso. Lo sé, señor, respondió Elías. Entonces explíqueme por qué insiste en usarlo. Elías tardó un segundo en contestar. Porque no falla cuando el entorno miente. Algunos cadetes se miraron confundidos. Otros volvieron a reír. El comandante Jabel no. Había combatido en 5 frentes distintos, en planetas donde las leyes físicas parecían sugerencias educadas. Había visto sistemas inteligentes colapsar bajo condiciones inesperadas. Y había aprendido a desconfiar de los soldados que dependían demasiado de que una máquina pensara por ellos. Posiciónense, ordenó. El campo de tiro se desplegó como un abismo abierto. 1200 metros de vacío simulado, con capas de atmósfera artificial superpuestas, corrientes cruzadas impredecibles y objetivos que aparecían y desaparecían en trayectorias imposibles. Un disparo, anunció el sistema. Un intento. Los rifles avanzados comenzaron a cargarse, sus IAS murmurando cálculos invisibles directamente en las mentes de sus usuarios. Elías respiró. No activó nada. Se limitó a apoyar la mejilla contra la culata y cerrar un ojo. ¿Está esperando?, susurró alguien. El primer disparo fue espectacular. Un haz de energía pura atravesó el campo, y falló por centímetros cuando una distorsión gravitacional imprevista alteró la trayectoria. Luego otro. Y otro. Impactos cercanos. Ninguno letal. Elías seguía quieto. El objetivo apareció durante una fracción de segundo, deformado, casi irreal. Elías disparó. No hubo luz. No hubo dramatismo. Solo un golpe seco. El objetivo se apagó al instante. Silencio. El sistema tardó 2 segundos en procesarlo. Impacto confirmado, anunció finalmente. Precisión absoluta. Las risas murieron. El comandante Jabel se inclinó hacia adelante, observando los datos que aparecían en su visor táctico. No veía correcciones automáticas. No veía predicción asistida. Solo una trayectoria perfecta, calculada antes de que el objetivo existiera del todo. Jabel tragó saliva y, sin darse cuenta, susurró. Es un fantasma viviente. Nadie más habló. Porque todos acababan de entender algo inquietante. Elías Navarro no estaba reaccionando al entorno. Lo estaba anticipando.
Y esta era solo la primera prueba. El silencio posterior al disparo fue más pesado que cualquier reprimenda. Los objetivos holográficos se desvanecieron lentamente, como si el propio sistema necesitara tiempo para aceptar lo ocurrido. Las pantallas tácticas mostraban datos que no encajaban en ninguna categoría conocida. Sin asistencia predictiva, sin corrección en tiempo real, sin margen de error registrado. «Repitan la prueba», ordenó alguien desde la cabina técnica. «Negativo», respondió el comandante Jabel sin apartar la vista de Elías. «Cambien el escenario». Las risas no regresaron. Nadie hizo comentarios. Los cadetes comenzaron a revisar compulsivamente sus configuraciones, ajustando parámetros que, minutos antes, consideraban infalibles. El nuevo entorno se desplegó con violencia artificial. Visibilidad casi nula. Ruido electromagnético constante. Interferencias diseñadas específicamente para confundir sensores inteligentes. El tipo de escenario donde la tecnología demostraba su supremacía o su fragilidad. Objetivos móviles no lineales, anunció el sistema. Ventana de disparo variable. Penalización máxima por fallo. Los rifles avanzados activaron modos de emergencia. Sus usuarios respiraban al ritmo que las IAS les marcaban. Todo estaba sincronizado. Elías desmontó su visor. Literalmente. Lo dejó a un lado, apoyado sobre la mesa. ¿Está loco?, susurró alguien. El comandante Jabel no lo interrumpió. Elías se arrodilló, apoyó el rifle directamente contra el suelo y cerró los ojos por un instante más largo de lo necesario. No estaba rezando. Estaba escuchando. El campo vibraba de formas que los sensores no podían traducir. Microcambios de presión. Ritmos repetidos en el ruido caótico. El tipo de patrones que un cerebro humano, entrenado hasta el límite, podía sentir aunque no supiera explicarlos. El primer disparo asistido falló estrepitosamente. El segundo también. Los objetivos están usando contramedidas adaptativas, informó el sistema. Recalibrando. Elías disparó. Impacto. El objetivo se desintegró antes de completar su maniobra. Los datos aparecieron en las pantallas. Eso es imposible, dijo un técnico. Disparó antes de que el objetivo cambiara de trayectoria. Jabel sonrió apenas. No, corrigió. Disparó porque iba a hacerlo. El tercer escenario fue peor. Objetivos camuflados. Firmas térmicas falsas. Ecos de movimiento diseñados para engañar incluso a observadores humanos. El tipo de prueba creada para demostrar que, sin tecnología avanzada, el francotirador no era más que un recuerdo romántico. Elías no falló ni una sola vez. No rápido. No espectacular. Perfecto. Cada disparo coincidía con el único momento posible en que el objetivo tenía que estar allí. Cuando terminó, nadie aplaudió. Los instructores intercambiaron miradas tensas. Esto ya no era una curiosidad. Era una grieta en el paradigma de entrenamiento. Cadete Navarro, dijo finalmente Jabel. ¿Dónde aprendió a disparar así? Elías tardó en responder. En lugares donde los sistemas fallaban primero, dijo. ¿Y la gente después? ¿Campos de guerra? Colonias de frontera, corrigió. Donde no hay repuestos. Donde si dependes de una máquina, mueres cuando deja de funcionar. Jabel asintió lentamente. Usted no confía en la tecnología. Elías negó con la cabeza. Confío en ella, dijo. Pero no le cedo la decisión. Eso fue lo que terminó de inquietarlos. Porque la Academia Aegis no entrenaba soldados para pensar. Entrenaba soldados para ejecutar decisiones optimizadas por sistemas superiores. Y Elías Navarro acababa de demostrar que, cuando todo fallaba, el humano seguía siendo el último sensor confiable. Al final de la sesión, una nueva etiqueta apareció junto a su nombre en el sistema interno, visible solo para instructores de alto nivel. Clasificación preliminar. Operador anómalo.
El comandante Jabel la leyó en silencio. Y por primera vez en años, sintió algo que no figuraba en ningún manual de combate. Incertidumbre. Porque si Elías no necesitaba la tecnología para ser letal, ¿qué pasaría el día que la tecnología dejara de existir? La orden llegó sin previo aviso. No apareció en los horarios. No fue anunciada por altavoces. Simplemente, el nombre de Elías Navarro fue retirado de la rotación regular de entrenamiento y reasignado a un bloque marcado en rojo. Prueba de validación real. Los cadetes no sabían qué significaba eso. Los instructores sí. El campo de pruebas Erebo no era un simulador. Era un fragmento de terreno real, capturado de un mundo muerto y suspendido en una órbita estable. Sin reinicios. Sin margen de seguridad. Allí, los errores no se corregían, se archivaban. El comandante Jabel acompañó a Elías hasta la plataforma de inserción. No hay puntuación, le dijo. No hay objetivos visibles. No hay registro oficial si algo sale mal. Entiendo, señor, respondió Elías. No, replicó Jabel con voz baja. Entienda esto. Si falla, nadie sabrá cómo ni por qué. Elías asintió. El transporte se cerró. Cuando el campo Erebo se desplegó ante él, parecía silencioso, pero no vacío. Rocas irregulares, estructuras colapsadas, corrientes de polvo que se movían sin viento visible. El tipo de lugar donde algo podía observarte sin que lo supieras. El sistema solo emitió una instrucción. Sobrevive. Elías avanzó despacio. No activó sensores. No desplegó drones. Se movía como si el terreno pudiera escuchar cada paso. Se detuvo varias veces, no porque hubiera detectado algo, sino porque algo no encajaba. A 300 metros, una anomalía mínima. Un patrón de sombra que no correspondía al ángulo de la luz. Elías se tumbó. Ajustó el rifle. No había objetivo confirmado. Desde la sala de observación, los técnicos intercambiaron miradas. No hay nada allí, susurró uno. El campo no registra actividad, confirmó otro. Elías disparó. No hubo impacto visible. Ningún marcador. Ninguna señal. Fallo, dijo alguien. Pero el comandante Jabel no habló. Porque en ese mismo instante, una señal muerta apareció en los sensores de largo alcance. Algo que había estado oculto incluso para el sistema dejó de emitir. Para siempre. ¿Qué? ¿Qué era eso? Preguntó un técnico. Los datos se reconstruyeron lentamente. Un dron de reconocimiento experimental. Diseño no registrado. Tecnología de ocultación basada en ruido cuántico, pensada para ser invisible incluso para inteligencias artificiales avanzadas. ¿Quién lo desplegó? Preguntó alguien. Silencio. No figuraba en ningún archivo. El sistema intentó reproducir el disparo. No pudo. No había trayectoria almacenada. No había registro balístico completo. Solo un vacío donde debería haber datos. El disparo no quedó registrado, dijo el técnico principal, pálido. Jabel apretó los dientes. Porque no fue un disparo reactivo, murmuró. Fue preventivo. Elías continuó avanzando por el campo, ajeno al caos que había provocado. No celebró. No se tensó. Solo siguió moviéndose, como si aquello fuera lo esperado. Cuando regresó, horas después, llevaba el mismo número de balas con el que había salido. ¿Disparó? Preguntó Jabel. Sí, señor. ¿A qué? Elías pensó unos segundos. A algo que no debía estar allí, respondió. Y que sabía que yo no debía verlo. Nadie insistió. Esa noche, el acceso de Elías fue elevado al nivel más alto permitido a un cadete, y a algunos que no lo eran. Su clasificación cambió de nuevo. Estado: activo no rastreable. En los informes internos, comenzó a aparecer una frase que nadie recordaba haber escrito. No todos los disparos dejan huella.
Los más peligrosos eliminan incluso la necesidad de ser detectados. Y en la Academia Illys, por primera vez, se aceptó una verdad inquietante. Había cosas que la tecnología nunca vería venir. Y Elías Navarro era una de ellas. El cambio no fue inmediato, pero fue inevitable. Después de Erebo, Elías Navarro dejó de entrenar con otros cadetes. No por castigo. Por precaución. La Academia Illys no sabía si estaba formando a un operador excepcional, o exponiendo a los demás a algo que no podían comprender ni replicar. Su presencia alteraba las métricas. Las simulaciones donde participaba mostraban desviaciones estadísticas. Los sistemas de predicción perdían precisión. Las IAS tácticas comenzaban a emitir alertas de baja confianza cuando su identificador aparecía en el campo. No porque Elías fuera impredecible, sino porque reducía las opciones del entorno antes de que existieran. No reacciona al enemigo, dijo una analista durante una sesión cerrada. El enemigo reacciona a la posibilidad de que él esté allí. Eso era nuevo. El comandante Jabel recibió una transmisión cifrada 3 días después de la prueba en Erebo. Origen externo. No académico. Prioridad máxima. Tenemos una situación, dijo la voz al otro lado. Y creemos que su cadete está involucrado. Una nave de exploración civil había desaparecido en un corredor neutral. No señales de combate. No restos. No llamadas de auxilio. Solo silencio. Las potencias cercanas se acusaban mutuamente, pero ninguna se movía. Demasiado quietas. Hay algo más, añadió la voz. Interceptamos comunicaciones no humanas. Mencionan al tirador que no aparece. Jabel cerró los ojos. Elías fue informado solo de lo esencial. No es una misión oficial, le explicó Jabel. Si va, no existirá ningún registro. Entonces no habrá interferencias, respondió Elías. La inserción fue limpia. Sin escolta. Sin drones. Solo él, su rifle y un entorno que sabía que algo había cambiado. El corredor neutral estaba vacío, pero no tranquilo. Las señales eran mínimas, deliberadamente mínimas. Alguien estaba observando. Con cuidado. Elías no buscó al enemigo. Buscó el miedo. Ajustó su posición en una cresta de restos metálicos, sin desplegar energía, sin emitir calor innecesario. Se convirtió en parte del ruido de fondo del espacio muerto. Horas pasaron. Entonces ocurrió. Una transmisión corta. Casi imperceptible. No un mensaje. Un reflejo emocional codificado en un patrón de señal. Duda. Elías sonrió apenas. No disparó. Eso fue lo que rompió todo. Las fuerzas ocultas comenzaron a retirarse. No rápido. Con cuidado. Como alguien que retrocede en una habitación oscura convencido de que ya ha sido visto. Están huyendo, susurró un observador remoto, incrédulo. Pero no sabemos de qué. Elías habló por el canal abierto. Porque no saben dónde estoy, dijo. Y tampoco saben si ya disparé. Una nave enemiga decluaqueó de emergencia, revelando daños internos sin impacto visible. Sistemas apagados. Tripulación viva, aterrorizada. Habían activado protocolos de retirada sin haber sido atacados directamente. ¿Qué les hizo?, preguntó Jabel. Nada, respondió Elías. Solo les quité la certeza de seguridad. La nave civil fue localizada minutos después, intacta, abandonada. Los responsables nunca regresaron al corredor. Días más tarde, informes de inteligencia confirmaron algo inquietante. En redes clandestinas, el nombre de Elías no aparecía como individuo, sino como concepto. El fantasma viviente. El que dispara antes de existir. El punto ciego de la guerra. La Academia Illys recibió solicitudes de acceso a sus registros. Todas fueron rechazadas. El comandante Jabel escribió una sola línea en el archivo confidencial del cadete Navarro.
El miedo siempre ha sido un arma. Pero por primera vez, no necesita ser disparada. Elías regresó sin ceremonias. Sin informes. Sin preguntas. ¿Lo volvería a hacer? Le preguntó Jabel en privado. Elías pensó un momento. Mientras alguien crea que la guerra es invisible, respondió, alguien tiene que recordarle que no lo es. En la Academia Aegis, los instructores comenzaron a cambiar la forma de enseñar francotirador. Menos tecnología. Más silencio. Más atención a lo que no aparece en los sensores. Porque el enemigo había aprendido algo esencial. No le temían al rifle de Elías Navarro. Le temían al hecho de que, en algún lugar, podía estar observando. Sin necesidad de disparar. La confirmación llegó meses después, no como una victoria, sino como una ausencia. En los mapas estratégicos del sector exterior, ciertos corredores dejaron de registrar actividad hostil. No tratados. No acuerdos. Simplemente, nadie volvió a usarlos. Las rutas seguían siendo valiosas, pero estaban marcadas con un vacío que los analistas no podían cuantificar. No hay presencia enemiga, decían los informes. Tampoco aliada, respondían otros. Era como si el espacio mismo hubiera aprendido a evitarse. En los archivos de inteligencia, una anotación comenzó a repetirse en incidentes no relacionados. Probabilidad de interferencia, indeterminada. Posible observador humano. No decía confirmado. No decía detectado. Decía posible. Y eso bastaba. Elías Navarro no fue ascendido. Tampoco condecorado. La Academia Aegis entendió que convertirlo en símbolo lo volvería visible. Y lo visible podía ser estudiado y neutralizado. En lugar de eso, lo asignaron a una unidad que oficialmente no existía. Su función no era disparar. Era estar. En una de las últimas reuniones estratégicas a las que asistió el comandante Jabel antes de retirarse, un almirante formuló la pregunta que todos evitaban. ¿Qué pasa el día que alguien decida comprobar si el fantasma es real? Jabel no respondió de inmediato. Observó la proyección de sectores pacificados, sin una sola batalla registrada. Entonces descubrirán que nunca se trató de un hombre, dijo finalmente. Sino de lo que representa. Ese mismo día, Elías fue desplegado en un mundo fronterizo donde dos facciones se preparaban para un enfrentamiento inevitable. Tropas movilizadas. Armas cargadas. Discursos transmitidos a poblaciones enteras. Elías llegó antes. No sabotó. No amenazó. No hizo contacto. Se limitó a ocupar una posición imposible, una que ningún manual habría recomendado. Un lugar donde no tenía ventaja, salvo una. Visibilidad total. Ambos bandos detectaron anomalías menores. Nada concreto, pero suficientes como para despertar una pregunta incómoda en cada cadena de mando. ¿Y si está aquí? Los comandantes dudaron. Los tiradores esperaron órdenes que no llegaron. Los sistemas pidieron confirmaciones redundantes. El primer disparo nunca ocurrió. Horas después, las tropas comenzaron a retirarse, cada una convencida de que la otra había perdido la iniciativa. Nadie reclamó la victoria. Nadie asumió la derrota. El conflicto se disolvió. Desde su posición, Elías desmontó el rifle con la misma calma con la que lo había armado. No sonrió. No suspiró. Solo se marchó antes de que alguien pudiera confirmar si había estado allí de verdad. Días después, en la Academia Aegis, un nuevo módulo fue incorporado al entrenamiento avanzado de francotiradores. No hablaba de armas. Ni de ópticas. Ni de balística. Tenía un solo título. Presencia estratégica. Y una única frase al inicio. El disparo más decisivo es aquel que convence al enemigo de que ya es demasiado tarde. El comandante Jabel visitó el campo de tiro una última vez antes de retirarse. Observó a los nuevos cadetes practicar en silencio, sin risas, sin excesos tecnológicos. Escuchando. Esperando.
Nunca sabrán su nombre, dijo alguien a su lado. Jabel negó despacio. No importa, respondió. Mientras recuerden que hay humanos capaces de ganar una guerra sin disparar, el universo dormirá un poco más tranquilo. En algún lugar, lejos de academias y registros, Elías Navarro observaba a otro horizonte. No como soldado. No como arma. Como recordatorio. De que incluso en una galaxia dominada por sensores, algoritmos y armas imposibles, el mayor temor del enemigo seguía siendo el mismo de siempre. Que alguien ya lo haya visto. Que alguien ya haya decidido. Y que, si aún no ha disparado, es porque no ha sido necesario.